El celuloide elegido. El celuloide de hoy está dedicado a esa gran película de 1917 que firma Sam Mendes, y para hablar de ella tenemos a un invitado muy especial. Bienvenido a Radio Separat, Jorge Rosenblum. Hola, que por casualidad pasaba por aquí. Bueno, ¿has tenido la suerte de ver la película? Sí, bueno, he tenido la suerte y debo decir de que este no es un espacio natural mío porque no me puedo considerar ni un cinéfilo ni un experto para nada en el tema. Pero a pesar de ello, y los que me conocen lo saben, soy muy crítico con las películas que veo. Generalmente no me suelen gustar. Por ejemplo, la aquí de Dreyfus, ¿no? Declaro abiertamente que la de Dreyfus no me gustó, que si no la hubiera hecho Polanski sería una película antisemita. Eso, ¿En tu opinión? En mi opinión, evidentemente. Pero que... he visto 1917 y como los Oscars están a la vuelta de la esquina... Sí, yo concretamente creo, este próximo domingo. Claro, y esta película tiene 10 nominaciones, así que alguna se llevará. Yo espero que se lleve las que a mí me importan, porque bueno, también la música es bonita, igual y los efectos especiales, pero no es lo más importante aquí. Claro, hablando de nominaciones, comentarles que Sam Mendes y su película 1917 han ganado 7 premios BAFTA, entre ellos los más importantes, que supongo que es a los que te referías, el de Mejor Director y Mejor Película, y también ganó 2 Globos de Oro a Mejor Película y Mejor Director. En un film en el que Jorge, la cámara es protagonista, la forma de filmar, ¿no? Sí, pero es que hay dos cosas que son muy llamativas en esto. Primero que me imagino que muchos de los oyentes están habituados a que cuando en la televisión, por ejemplo, por una película dice basada en hechos reales, es un tostón, ¿no? Bueno. Pues esta película está basada en hechos reales, está basada en 2 días, porque es un día con su noche y su mañana siguiente, muy determinados de 1917, en abril de 1917, en un punto determinado. Es una historia que el abuelo, y esto lo dice al final, hay una memoria, el abuelo de Sam Mendes le contó a él. El abuelo de Sam Mendes era, creo que un ciudadano británico, pero del Commonwealth de Trinidad y Tobago. Sí, su padre, el padre de Sam Mendes, nació allí y él es judío, por eso estamos hablando también de 1917, sí, que no lo hemos dicho. Pero es judío por parte de madre, ¿eh? Sí. A pesar de que lo de Mendes tiene mucha pinta de judío porque es origen portugués. Los apellidos Mendes portugués siempre han estado muy vinculados a lo que se llamaba la nación, es decir, la nación judía o criptojudía, pero en este caso, pues las memorias que transmitió el abuelo a su nieto tienen que ver con su participación como soldado en el ejército británico, en una unidad, no era ni general ni oficial, y la historia que cuentan tampoco es una historia de gestas militares. Es una historia de una gesta humana. Y una de las cosas que llama más la atención, y luego me referiré también al plano técnico, que es muy llamativo, ¿sí, no? Es que la película empieza y enseguida, ya desde la primera frase, el protagonista es una persona, es un soldado. Y le dice, bueno, elige a uno para ir contigo. No voy a contar ¿Tienen una misión? Tienen una misión, no voy a destripar la misión, pero es evitar un desastre. Y a los, ¿qué diría yo? No 5 minutos, pero tampoco al final, resulta que el protagonista muere. Bueno, a mí me hubiera gustado decir que pasa a segundo plano. Pasa a muy segundo plano. Pero el tema es que el que era el segundo plano, sí, el acompañante, el comparsa de esta historia, pues es el que se convierte en el protagonista absoluto. Y cae sobre él no solamente la misión en sí, porque este era un soldado que incluso el otro le echaba en cara que habiendo recibido una medalla, este soldado la había cambiado por una botella de vino de un francés porque decía que las medallas no le servían para mucho. Es decir, alguien que el tema de la patria lo tenía asumido porque estaba allí, pero que no era lo más importante. Pero sí que era importante seguir con la misión que tenía su amigo, su compañero de armas y que había muerto en sus brazos.
Así que de pronto este personaje secundario, como digo, o no tan secundario, pero sí el segundo de a bordo, es el que realmente asume todo el peso de la narrativa. Y ahora sí voy al tema de técnico. Un segundo, Sí. antes de entrar en el tema técnico, esto que has dicho que finalmente el protagonista al que llegamos después de ese suceso está en la guerra y sigue con la misión por amistad o por compañerismo, es algo que comentan muchas personas que han estado en la guerra, que luchas por ti y por tu compañero que está viviendo contigo esa tragedia y esos terribles momentos, ¿no? Yo creo que sí, y aparte que el primer protagonista le encargan esta misión justamente porque él tiene un hermano. Ahí va yo. O sea, porque... es una misión suicida casi, pero tiene un incentivo que es salvar la vida. Aparte de los 1.600 soldados que se pueden salvar, es salvar la vida de su hermano. Y eso nos lleva un poco también a películas como Salvad al soldado Ryan, ¿no? Pues es lo que te quería comentar, porque tienen más de un punto en común. A pesar de que la segunda parte de Salvar al soldado Ryan no va aquí. En Salvar al soldado Ryan, el protagonista es el oficial que acompaña al hermano. Esto es totalmente distinto, pero... sí que los que recuerden las primeras imágenes de Salvar al soldado Ryan con el desembarco en Normandía, las balas zumbando alrededor, todo. Cámara al hombro. Cámara al hombro. Bueno, aquí van a tener algo que en el lenguaje técnico del cine se llama plano secuencia. Plano secuencia es cuando se rueda sin cortes, sin contraplano. Sin cortes, moviendo la cámara, avanzando, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me imagino que técnicamente lo han hecho con algunos cortes imperceptibles, pero la sensación es que la cámara está todo el tiempo acompañando a la persona. Por eso yo, más que plano secuencia, lo llamo una nueva, algo así como un plano selfie. Acuñas un término. Sí, la secuencia selfie. Bueno, sabes que Sam Mendes ha comentado que es un falso plano secuencia. Sí, bueno, a mí me da igual el nombre técnico, lo que sí es que la sensación es que tú estás yendo con estas dos personas. No es la historia, y aquí esto engancha muy bien con la historia que te está contando tu abuelo. No hay un locutor en off, no termina con alguien que te estaba contando esto, pero sí que de la misma manera que si tu abuelo te está contando una batallita, siempre se habla en español de las batallitas de los abuelos, esta es una batallita muy grande que tuvo su abuelo, te la está contando, tú estás acompañándolo en cada momento y estás imaginándote las caras, las situaciones. Y eso los olores, dicen también, ¿no? Que es, que es muy material la película. Sí, es muy material. Yo, como dije al principio, no soy para nada un experto en cine, pero sí que hay cosas que son de la cultura común, popular. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con Adiós a las armas o estas películas de la Primera Guerra Mundial donde el mensaje era el pacifismo y cómo la inutilidad de la guerra, aunque existe un momento así, porque bueno, tengo que destripar algo que es al final logra llegar después de muchísimas vicisitudes, no frena el drama del todo, pero sí cuando todavía hay posibilidad de que no todo el mundo muera. Y entonces pues el oficial al que le entrega la carta para frenar esa avanzada, porque era una trampa, le dice, bueno, por hoy hemos salvado, pero bueno, mañana otra vez pasará lo mismo. Y esto se acabará solamente cuando muera el último de los soldados, de cualquier bando. Esto no va a tener fin. ¿Cómo se refleja al otro bando, a los alemanes, o no aparecen siquiera? Los alemanes aparecen disparando de lejos y en algún caso que se topa el soldado con alguien que lo persigue. Es más que nada... tampoco es que es la ausencia, también hay un aviador alemán, etcétera, etcétera. No es una ausencia metafísica,
Pero el problema no Ni es... es maniquea la película. No, el problema no son ahí ni los ingleses ni los no ingleses. Ni siquiera el problema es que no se sepa dirigir una guerra, sino el problema yo creo que es las lealtades. Es decir, otra vez el tema de la patria, estás ahí en una cloaca, por decirlo, horrible. O sea, son trincheras, pero que son cloacas, sí. Y estás luchando por algo muy abstracto, ¿no? Y que está muy lejos de allí. A mí, personalmente, en esta historia del relato de los abuelos, pues yo me sentí también identificado con los relatos de mi propio abuelo. Claro, porque Sam Mendes tuvo un abuelo en la Primera Guerra Mundial y tú también. Yo también. Yo tuve un abuelo que no estuvo en ese frente de Bélgica, pero sí que estaba en el ejército ruso, todavía zarista, cuando él salió, y cuando volvió ya era soviético, y luchando contra los alemanes. Entre otras cosas, por comentarte algo, primero que él los llamaba los prusianos, y segundo que siempre dijo que lo que mejor le pasó, lo más grande que le pasó en esa guerra fue caer prisionero de los prusianos, que lo trataban mucho mejor que en su propio ejército ruso zarista, ¿no? ¿Por antisemitismo o por pobreza? No, por humanidad, por cultura, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, el tema es que a pesar de que se han visto en muchas películas, incluso en otra de Spielberg, la de Caballo de Guerra, el terreno de nadie, en donde se hacían los ataques de unos a otros cuando se ve al caballo que está ahí atrapado. Bueno, el tema que hay una iconografía sobre ese tipo de territorios, pero no tan detallada como esta, porque en general se daban en situaciones de ataques, ¿no? Es decir, avanzan los ingleses, los bajan los alemanes, avanzan los alemanes, bueno, pero en el fragor de la batalla tampoco puedes observar mucho los detalles. En cambio, estos avanzan en un terreno en el que no hay nadie, pero está lleno de cadáveres por todas partes. Y son cadáveres que ni siquiera les producen ninguna sensación, y eso es lo más terrible de todo, ¿no? La forma que tienes que avanzar por encima de gente muerta, que tú no puedes pararte a pensar qué son esas cosas. Y a mí me recuerda cosas que me contaba mi abuelo, por ejemplo, de estos pozos que provocaban los cráteres de las bombas entre las trincheras. Se formaban unos cráteres y allí con la lluvia se juntaba agua y a veces según la época, pues por ejemplo, él cuando estaba perdido, pues encontró en un pozo de estos, sediento de no sé cuántos días, y de pronto se dio cuenta, así me contaba, que alrededor estaba gente muerta inclinado sobre el agua. Y entonces se dio cuenta de que ese agua estaba envenenada, que eran trampas de que habían tendido, en este caso, los alemanes, a los que, como digo, no les tenía ninguna inquina particular porque sabía que seguramente los rusos hacían lo mismo del otro lado. Así que, bueno, el tema es que a mí me ha gustado mucho porque, primero, es un relato que en definitiva es tan sencillo como que es real. Es una batalla que, puesta por Sam Mendes en la pantalla, es un hecho glorioso, pero del cual no aparece en los anales de la historia porque lo único que hizo fue evitarse una batalla. Y a nivel técnico, pues la sensación esta de que tú estás pegado al protagonista, no eres un observador, sino que eres parte de él. Incluso el sonido también está muy logrado. Este hombre, a medida que avanza, esto me imagino que es más un recurso dramático que realista, pues se va desprendiendo de todo lo que no supone su propio cuerpo. Es decir, en un momento dado se encuentra con una superviviente francesa, le deja toda la comida y la bebida. En otro momento hasta pierde el arma y no se preocupa en volver a por ella, porque solamente tiene una salida, que es hacia adelante. Y justamente la escena más visual y que aparecen siempre en los tráilers es cuando él camina, digamos, en perpendicular al avance de las tropas. A su alrededor están avanzando los soldados, caen las bombas y él
corre solamente con su uniforme tratando de llegar a ese mando para detener ese avance. Un poco como un maratón, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que el hombre de maratón, desgraciadamente, no tuvo ha sido más famoso por llegar y morirse al informar. Pero en este caso, pues este hecho heroico evita la muerte ese día a esa hora. Esa es la sensación que nos transmite. Que es más que nada una misión personal, una misión humanitaria, una misión de este compromiso con alguien que era su amigo, pero no un amigo de toda la vida, sino un compañero de armas, que había compartido las siestas en la retaguardia y poco más, y unas charlas mientras avanzaban en esta visión en la cual este personaje, que al principio era el secundario, le echaba en cara, ¿por qué me has metido en esto? Si yo... Dice, no, es que yo no sabía que era esto. Pero realmente es una película que, más allá de la técnica, que es fabulosa, etcétera, a mí me llegó emocionalmente, sin acudir a melodramas ni nada. Simplemente porque creo que la emoción más importante ahí es la dignidad, aunque la dignidad no está reconocida como emoción. Pues nos ha encantado tenerte en el celuloide elegido. Esperamos que esta no sea una primera, solo una única vez y que vuelvas a repetir. Pues no sé cuándo, dentro de cuántos años volveré a ver una película que me guste. Tendrás que seguir a Sam Mendes, a quien le deseamos muchísima suerte. Bueno, yo espero en la noche de los Oscars. Que los jueces de los Oscars escuchen este programa para tenerlo en cuenta. Gracias, Jorge.